grabar para hacer los ejercicios. Lo que vamos a hacer entonces es hacer los ejercicios que quedaron pendientes de la clase pasada en esta. Bien, si ustedes se acuerdan de la clase pasada que hicimos acá con la pizarra, lo que hicimos fue hacer varios ejercicios de la regla de la cadena con cada una de las 4 tipos de funciones que nos van a aparecer, y yo les dejé como tarea unos ejercicios aparte que ustedes podían desarrollar, y esos son los que vamos a hacer ahora. Bien, así que vamos a revisarlos ahora. Vamos a poner título aquí, ejercicios. ¿Eso lo alcanzan a ver? Sí, creo que tengo que poner esto así, ahí. Creo que lo van a alcanzar a ver todo. Sí, ejercicios, regla de la cadena. Bien, entonces vamos a ir haciendo un ejercicio a la vez. Yo lo voy a anotar acá, voy a hacer el desarrollo, voy a esperar que ustedes pregunten todas sus dudas y luego de eso vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Okay? Si es que alguien de ustedes ya lo hizo, excelente. Bien, me voy a mandar el mensaje por medio del chat para que hablemos qué tal les fue. Entonces, el primer ejercicio, teníamos una función compuesta que era 1 más x al cuadrado, todo eso al cubo, menos 2 veces 1 más x al cuadrado más 3. Bien, ese era entonces el primer ejercicio que había quedado, que yo les había dejado sugerido. Y como siempre entonces tenemos que primero identificar cuáles son las potenciales funciones que se están componiendo y que forman parte de esta función que es la función compuesta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pedirle ayuda nuevamente a la profe Claudia como las otras veces para asignarle a una persona al azar la pregunta que vamos a hacer ahora. Somos 21 personas en la clase en este momento, así que vamos a poner aquí en nuestro generador de números aleatorios un número al azar del 1 al 21. Y el número es el 15. Ya. Número 15. 12, 13, 14 y 15. Micaela Fuentes. Ya, súper. Mica, que te vaya bien. Súper. Hola, Micaela. Puedes participar por medio del chat o por medio del micrófono. Ya, excelente. Micaela aquí me escribe. Ya, Micaela, me gustaría que intentáramos identificar las funciones que se están aquí componiendo, y lo primero que nos vamos a preguntar, y lo vamos a anotar aquí, número 1, ¿cuál es el tipo de funciones que está interactuando acá? Entonces vamos a poner aquí qué tipo o qué tipos de funciones tenemos presentes, obviamente, en este ejercicio, bien, no en general. En general hay un montón de funciones, estamos pensando qué tipo de funciones están presentes en este ejercicio. Súper, muy bien. En este ejercicio tenemos función potencia. Excelente. La respuesta aquí entonces es que tenemos funciones potencia. Funciones potencia que a veces también le llamamos cuando se combinan varias funciones potencia de distintos exponentes, cuando las sumamos, también las vamos a llamar funciones polinómicas o polinomios. Bien, ya, súper, porque recuerden que los otros tipos, que aquí no hay, son exponencial, que eso ocurre cuando la x está en el exponente, aquí la x no está en el exponente. Tenemos también funciones raíz, y aquí no hay ninguna raíz, y logaritmo. Aquí tampoco hay ningún logaritmo, así que por descarte incluso ustedes podrían haber identificado que esta era una función potencia. Bien, estos pasos son pasos intermedios que ustedes deben seguir para resolver los ejercicios, pero que yo no les voy a preguntar explícitamente. Bien, yo simplemente les voy a decir, encuentro la derivada de esta función, y ustedes, yo espero, perdón, que ustedes puedan seguir estos pasos. Ya, súper. Una vez que tenemos identificado qué tipo de funciones, podemos preguntarnos cuáles son esas funciones. Entonces, ¿cuáles?
Aquí le hice una guatita de más. ¿Cuáles funciones aparecen? Bien, y que esto por lo general creo que puede ser el paso más difícil. Bien, entonces Micaela, ¿qué funciones crees que son las que aparecen en esta composición? Recuerden que esto implica pensar siempre lo más afuera. Esta parte me va a salir horrible, perdón. Voy a cruzar un poco. Función de afuera y función de adentro. Bien, recuerden entonces pensar siempre cuál es la parte más externa y cuál es la parte más interna de la función que ustedes encuentran. Y típicamente, lo que estamos hablando de la parte de adentro estará asociado a un paréntesis. Eso lo voy a tener que copiar nuevamente, sí o sí. Ay, ay. Perdón. Paréntesis. Ya, ahí sí. Bien, entonces, típicamente las funciones que consideramos que son de la parte de adentro están en un paréntesis. Acuérdense que esto lo asociamos también a algunas letras de las funciones. La función de afuera era G, si la memoria no me falla, y la función de adentro era H. Corríjame si es que lo determinamos al revés o no. Bien, aquí en mis apuntes no tengo si es que usamos esas letras o no. Que G era la función de más externa y H era la función más interna. Entonces, como la función de más adentro, la función interna la podemos asociar en paréntesis. Gracias, Pablo, me confirma que así lo usamos. Podemos decir que esta parte, que está entre paréntesis, que voy a usar rojo para marcarla, es nuestra función interna. Bien, en este caso, este era un ejemplo, como les decía, un poco más complicado, por eso les había dicho que era eran los ejemplos que habían quedado propuestos, y ustedes lo desarrollaron porque era un poco más complicado de lo que habíamos desarrollado en clase. Entonces, esa va a ser nuestra función interna, que vamos a usar el color rojo. H va a ser nuestra función interna, que es 1 más x al cuadrado. Y si se fijan, esa es la expresión que estamos introduciendo en nuestra expresión más amplia, que sería la función externa, que esa la vamos a anotar con el color anaranjado, que espero que se vea bien. Ya, yo ahí al menos lo puedo ver bien. Quizás ustedes no pueden darse cuenta que es anaranjado o qué tan diferente es del rojo, pero esa va a ser nuestra función externa, que es donde se introduce este valor para encontrar la función completa, y eso va a ser entonces x al cubo menos 2x al cuadrado más 3. Bien, porque si se fijan, esta expresión está siendo elevada al cubo y aquí está siendo elevada al cuadrado y multiplicada por menos 2. Así que y el más 3 queda así como estaba. Así que esta va a ser nuestra expresión externa. Y fíjense que si justamente tomamos nuestra función h y la reemplazamos en g, obtenemos nuestra función original. Así que podemos decir que nuestra función f se escribe como g evaluada en h de x, considerando g y h como nuestras funciones que están ahí arriba. Bien, súper, entonces ya termina lo que yo considero que es la parte por lo general más complicada del problema, porque esta es una parte que es bien abstracta, que si bien si se fijan hay algunas reglas para determinar cuál es la función interna y cuál es la función externa, el proceso puede complicarse un poco si el profe es un poco malintencionado, como en este caso, y no deja una función tan clara como han sido los otros ejemplos. Bien, pero de todas maneras aquí yo estoy guiándoles y pueden ver cuáles son los pasos. Antes de continuar, les voy a dar un momento para que copien si es que están copiando y aprovechen de preguntar si es que tienen alguna duda o comentar si es que tienen algún comentario. Bien. Súper, entonces una vez que ya tenemos nuestras funciones separadas, vamos a pasar a
aplicar esto usando la fórmula de la regla de la cadena, que yo lo voy a copiar un poquito aquí más afuera. Bien, porque él va a ser la constante de todos nuestros ejercicios. Así que para eso voy a pasar para el otro lado y voy a copiar. Va a estar anotada en esta parte de acá. Recuerden que cuando derivamos una expresión que es una composición de funciones, el resultado es la derivada con respecto de x de g evaluada en h más, no, perdón, no es más, es por. Estoy confundiendo con la regla del producto. Por la derivada con respecto a x de h. Sal de mi silla. Bien. Aquí una pregunta. ¿Por qué el resultado de eso? Esto no es un resultado, es una definición. Bien. Y eso se obtiene al haber identificado esto como nuestra función interna, porque es la que está dentro de los paréntesis acá. Entonces nos quedamos con la estructura de más afuera. Si es que removemos esto, si es que lo tapáramos acá, nos quedaríamos con algo al cubo menos 2 veces algo al cuadrado más 3, que eso poniéndolo en lenguaje de funciones, ese algo es una variable, y va a ser la variable independiente, que va a ser esa expresión de acá. X al cubo menos 2x al cuadrado más 3. Súper. Entonces voy a borrar esta parte de acá para ahora hacer el reemplazo en la fórmula que corresponde. Entonces este era el punto 1, punto 2, el punto 3 va a ser reemplazar todo en la regla de la cadena. Iba a decir algo, pero mejor espero a anotarlo acá. Voy a borrar solamente esto porque me gustaría quedarme un momento con las definiciones aquí de nuestras funciones. Tenemos h y g, y lo que podemos hacer también, de hecho les recomiendo que ustedes hagan, vamos a anotarlo acá como punto 3, va a ser encontrar las derivadas de las funciones individuales. Entonces el punto 3 va a ser derivar h y g. Y esas derivadas ustedes las van a encontrar por medio de las reglas de derivación usuales. En este caso tenemos involucradas solamente funciones potencia, así que la derivada de h con respecto a x va a ser 2x, porque la derivada de 1 al ser una constante es 0, y la derivada de 2x baja el exponente y le restamos 1, así que va a ser 2x. Y por otro lado, la derivada de g con respecto a x va a ser 3x al cuadrado menos 4x, por los mismos motivos de antes. El 3 baja, pasa multiplicando, se le resta 1, 3x al cuadrado, y el 2 pasa multiplicando, se le resta 1, va a quedar menos 4x, y el 3 es una constante, así que su derivada es 0. Bien, así que ahí ya las encontramos, las funciones y sus derivadas, por lo que falta pasar solamente al paso 4, que es reemplazar en la fórmula. ¿Y cómo reemplazamos en la fórmula? Tenemos cada una de las derivadas individuales. Deben recordar que el primer término de la fórmula de la regla de la cadena implica tener la derivada de la función g, de la función externa, evaluarla en la forma original de la función interna y luego multiplicar por la derivada de la función interna. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Si reemplazamos en la fórmula, vamos a encontrar que la derivada de f con respecto a x, considerando que f es la función compuesta de g evaluada en h, va a ser lo siguiente. La derivada de g, que va a ser 3
algo al cuadrado menos 4 por algo. ¿Qué va a ser ese algo? Recuerden que lo evaluamos en h, en la forma original de h, que es 1 más x al cuadrado. O sea, reemplazamos en todos los x de la derivada, reemplazamos nuestra función original, y eso debe ir multiplicado por, y para eso vamos a usar paréntesis, por la derivada de mi función interna, que va a ser 2x. No es necesario que ustedes desarrollen esta expresión si quieren hacerlo excelente. De hecho, esa es una manera muy buena de comprobar que lo que estaban haciendo estaba bien, porque este término y este término se pueden desarrollar por medio del cubo del binomio o por medio del cuadrado de binomio, y por lo tanto ustedes podrían también desarrollar este término por cuadrado de binomio y luego hacer esta multiplicación para comprobar que efectivamente derivando término por término, sin necesidad de invocar la regla de la cadena, ustedes llegan al mismo valor. Entonces, esto es el resultado final del ejercicio. Súper. Entonces, coméntenme si es que ustedes lo habían hecho por su parte y si es que habían llegado efectivamente a lo mismo o no. Por supuesto, también aprovechen de preguntar si tienen alguna duda con respecto a esto. A medida que ustedes vayan generando confianza con sus propios cálculos, con sus habilidades, van a poder hacer esto de manera bastante más ágil, sin necesariamente pasar por todos los pasos y aplicarlos en este orden y llegar a la fórmula. Bien, vamos a mostrarles, yo creo que en el siguiente ejercicio voy a mostrarles cómo es que un ejercicio lo resolvería yo, bien, sin necesidad de hacer todos los pasos de la formulita. Isaac pregunta, ¿existe la función interna? No es un tipo de función, pero es la función, es como le llamamos a la función que está dentro, entre comillas, de la composición. Bien, y es lo que se asocia con lo que teníamos recién, con algún paréntesis, un uso de paréntesis, ya sean paréntesis que están que aparecen de manera explícita, como por ejemplo en este caso aparecen paréntesis, o aparecen de manera implícita, como vamos a ver si es que alcanzamos a hacer el tercer ejercicio donde teníamos una raíz. Bien, súper. Les doy un minuto entonces para que terminen de copiar esto y después vamos con el siguiente ejercicio, que de todas maneras, para apurar un poco la cosa, lo voy a copiar acá. Después de todas maneras voy a borrar todo para copiarlo. El ejercicio número 2 es uno muy interesante, donde mi función, la función que estoy escribiendo con azul, la función que tenemos que derivar es el cuadrado del logaritmo natural de x. Súper. Vamos entonces con la número 2. Voy a dejar el resultado por mientras del anterior acá. En esta ocasión vamos a pedirle a la profe Claudia, por favor, que nos indique quién es la persona número, que no somos 21, sino que somos 24, la persona número 13. Ya. Espero que no sea Martín Calvo. ¿Cómo? Espero que no sea Martín Calvo. Vamos a ver. Nada contra él, pero para no 6, cargarle tanto la mata. 9, 10, 11, 12, 13. No, es Lucas González. Ya. Súper. Hola Lucas, ¿cómo estás? Puedes interactuar al igual que las otras personas por medio de el chat o por medio del micrófono, como prefieras. Sí, Martín, está una conspiración contra ti. Ya, démosle unos 30 segundos a Lucas a ver si aparece, o si no, con la persona que está arriba de Lucas.
Profe Claudia, ¿quién es la persona que está arriba de Lucas en la lista? Perdón, está atenta al chat que me Ah, estaban hablando por ahí. no te preocupes. Ya, arriba de Lucas está José Olate. Ya, súper. Hola José, puedes interactuar por micrófono o por el chat, como prefieras. La pregunta que me gustaría que respondieras es cuáles son las dos funciones que están interactuando en este caso. Fíjense que a medida que ganamos un poco de confianza con nuestros cálculos, no estamos saltando la primera pregunta de qué tipos de funciones son, sino que saltamos al tiro qué tipo de funciones. Muy bien, aquí entonces hay que una es x al cuadrado, porque efectivamente hay un cuadrado afuera, entonces una es x al cuadrado, y hay otra, que muy bien, hay una compañera que ya nos la dijo, pero vamos a ver si José la puede identificar. Una es f(x) al cuadrado y la otra logaritmo natural de x. Muy bien. Súper. Porque dado que tenemos un logaritmo natural de x y eso está al cuadrado. ¿Cuál de esas es la función interna y cuál de esas es la función externa? Ya, súper. Muy bien. Simón Muñoz, por favor, cuando responda, recuerde usar el chat de manera privada, por favor. A menos que se le esté preguntando directamente a él. Entonces la función interna es el logaritmo natural de x, va a ser nuestra función h, y nuestra función externa es x al cuadrado. Super. Ahora entonces, por temas de espacio, voy a borrar el resultado del anterior. Vamos a encontrar cuáles son las derivadas de cada una de estas. La derivada de x al cuadrado, o sea, la derivada de eje con respecto a x va a ser 2x. Y la derivada de la función logaritmo, la derivada de h respecto a x es 1 partido en x. Entonces, ahora viene el paso de armar la derivada, siguiendo la fórmula de la regla de la cadena. Esto yo creo que, mil disculpas para ustedes por cómo copié, lo voy a hacer acá arriba. Ustedes lo copian abajo en sus cuadernos, por favor. Afortunadamente ustedes ya tienen la costumbre de el uso un poco, perdón, desordenado que tengo de la pizarra. Para el próximo ejercicio lo voy a corregir. Entonces, si juntamos todo esto, la derivada de mi función debería ser, como dice acá, la derivada de g evaluada en h por la derivada en h. Entonces la derivada de g va a ser 2 veces el argumento de la función, y el argumento de la función tiene que ser h. Así que tiene que ser 2 veces logaritmo natural de x multiplicado por la derivada del logaritmo. O sea, por 1 partido en x. Y si lo reordenamos un poco, lo reescribimos, esto sería 2 veces logaritmo natural de x dividido en x. En este caso era bastante más rápido el cálculo. Y esa es entonces nuestra derivada de la función. Bien, recuerden, seguimos los mismos pasos. Identificamos las funciones, derivamos individualmente nuestra función externa, nuestra función interna, y luego reemplazamos las cantidades relevantes según correspondan en la fórmula de la regla de la cadena. ¿Cómo se puede hacer esto más fácilmente? Perdón, no sé si más fácilmente, pero de manera un poco más ágil, sin necesidad de pasar por todos estos pasos. Se deriva la función externa, que esto es como un x al cuadrado, el 2 baja en el exponente y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. Bien, si es que ustedes tienen a mano ya o pueden recordar de manera un poco más rápida las derivadas individuales, ustedes pueden llegar al tiro que, ok, baja el 2, porque así se deriva la expresión al cuadrado y se multiplica por la derivada del logaritmo, que es 1 partido en x. Y si ustedes tienen esta respuesta bastante más rápidamente. ¿Ok? Súper. Este es entonces el ejercicio número 2 de los que habían quedado pendientes. Preguntas sobre esto, por favor, aprovechen de preguntar ahora.
Coméntenme también si es que habían llegado al mismo resultado, si es que lo habían hecho previamente o si es que lo estaban haciendo ahora. Si es que lo estaban haciendo ahora y efectivamente llegaron al mismo resultado haciéndolo en paralelo. ¿Qué significa esto de acá? Es la derivada de g evaluada en h. Bien, o sea, que es esta expresión, en este caso 2x, evaluada en h, y h era el logaritmo natural de x. Recuerden que eso era como lo habíamos puesto en palabras. Esto es la derivada de la función externa, y el resultado de eso se evalúa en la función interna, que es h, y luego tenemos la derivada de h. ¿Por qué el resultado es 2 logaritmos de x partido en x? Porque se multiplica para el lado 2 por logaritmo natural, queda 2 veces logaritmo natural, eso se multiplica por el numerador de la fracción, que es el 1 de acá, y se divide por el denominador de la fracción, que es el x. Tenía bueno el ejercicio, dice Tamara, súper, que me parece muy bien. Entonces, un minuto más para que lo copien en caso de que tengan preguntas, y luego vamos a pasar al tercer ejercicio, que involucra una raíz. Que aquí de hecho yo les voy a dar por adelantado cómo se puede complicar un problema de estos, bien cuando no tengan una función compuesta, sino que más de una función compuesta. Voy a correr este plato de acá, que tenía mi almuerzo por aquí, para poner el computador un poco más atrás, porque si no, no me veo. Ahí sí, es raro estar ahí en clase y que no me vea. Ahí sí, súper. Ya, genial. Entonces vamos ahora al ejercicio número 3. Voy a borrar todo esto de acá. Dejamos el título, dejamos la formulita, que es la que hemos estado usando, y vamos entonces al número 3. Bien, entonces, perdón, en este caso, yo la función que le había dado era 1 dividido en la raíz de 1 menos x. Que es un problema que se puede estudiar, digamos, de varias maneras, algunas bien creativas. Súper. Entonces, número 23, miren cómo abandonan el barco. Número 23, perdón, no número 23, perdón. Somos 23 personas, de ellas vamos a escoger la número 21, por favor, profe Claudio. Ya, 23, 22, 21 es Tomás Bravo. Tomás Bravo. Ya, súper. Tomás Bravo. Nuevamente, trato por medio del micrófono. ¿Cuáles son las funciones que estamos mezclando, que estamos componiendo para obtener esta expresión? Ahí está en el chat. Sí, dijo, sí, profe. Recuerden, la pregunta para Tomás, ¿cuáles son las funciones que están involucradas acá? ¿Sí? Ah, las funciones. Ya Sí. ve que estaba medio distraído, que mi mamá estaba aquí y me distraje ya. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, para... Profe, para que mentirle, no cacho. ¿Ya? Ok, perfecto, no te preocupes. Para las funciones, para los ejercicios que tienen raíces, ustedes pueden usar el hecho del que hemos hablado varias veces, que la raíz es una potencia con exponente fraccionario. Bien, entonces raíz de x es equivalente a x elevado a un medio. Bien, y eso les va a simplificar bastante la vida si es que no pueden trabajar bien con raíces. ¿Ok? En el caso de que puedan trabajar bien con raíces, les voy a mostrar cómo se desarrolla esto en un momento. Que hay, de hecho, al menos 3 maneras de resolver esto. Bien, la primera es, entonces, tomando esto,
Esto es equivalente a 1 elevado a 1 menos x, perdón, dividido en 1 menos x elevado a 1 medio, porque si se fijan transformamos la raíz a exponente 1 medio, y esto al estar dividiéndose es equivalente a tener un exponente negativo. O sea que aquí usamos exponentes negativos y exponentes fraccionarios. Una de las principales enseñanzas respectivamente de primero y segundo medio. Bien, en primero medio se enseñan los exponentes negativos de las funciones y en segundo medio, perdón, de las potencias, y en segundo medio se enseñan los exponentes fraccionarios como raíces. Bien, entonces esto lo que va a hacer es que les permite a ustedes identificar funciones internas o externas. Bien, Tomás, ¿crees que podrías hacer eso? Ahora, si te fijas, la función la transformamos en esto. 1 menos x elevado a menos 1 medio. ¿Podrías identificar las funciones internas y externas en este caso? Recuerden que típicamente las funciones internas son las que van dentro de un paréntesis, son las expresiones que están dentro de un paréntesis. Aquí voy a hacer un poco más evidente este signo menos porque, perdón, a mí no me parece tan bien, así que quizá ustedes tampoco. Ya, continuaré yo entonces. La función interna es la que está dentro del paréntesis, es 1 menos x, y la función externa es lo que está abrazando a esto, que en este caso va a ser x elevado a menos 1 medio. Bien, encontramos las derivadas individuales ahora de cada una de esas funciones. La derivada de h con respecto a x va a ser menos 1, porque el 1 es una constante, al derivarlo, su derivada es 0, y el menos x, la derivada de x es 1, pero como es menos x, la derivada es menos 1. Y por otro lado, esta función x elevado a menos 1 medio, cuando ustedes la derivan, siguiendo la regla de los exponentes, el menos 1 medio pasa multiplicando, y al exponente se le resta 1, pero como ya es menos 1, va a quedar esto como menos 3 medios. Creo que tengo que cambiar el color de esto. Sí. Voy a cambiar el color de eso a morado. Perdón, porque al igual que antes, yo no lo veo muy bien, me imagino que ustedes tampoco lo pueden ver muy bien. Es que en algún momento ocurre que ustedes no vean muy bien algo, díganmelo por favor. Voy a cambiar todo el anaranjado. Póngalo negro, no, que fome, para algo tengo que aprovechar que tengo más colores. Bien. X elevado a menos 1 medio, este morado tan bonito además, si no se va a desperdiciar. De x es menos 1 medio por x elevado a menos 3 medios. Que nuevamente, para quienes les acomode más trabajar con raíces, y para dejarlo de manera similar a como estaba antes, esto no lo voy a pedir, si es que eventualmente aparece un ejercicio así en la evaluación de la próxima semana, no les voy a pedir que lo hagan, pero digamos que se van a llevar puntos por estilo. ¿Bien? Que queda como tarea para ustedes pensar por qué esto es así. ¿Bien? Esto es menos 1 medio raíz de x al cubo. ¿Ok? Ya. Súper. Entonces, vamos a trabajar con esta forma de la función de todas maneras, ¿ok? Y esta forma de acá, como yo les decía, era puntos por estilo. Armamos la regla de la cadena, entonces, y llegamos a que la derivada de la función con respecto a x va a ser la derivada de g, que va a ser este menos 1 medio por x elevado a menos 3 medios, pero en vez de x, recuerden que debe ir la expresión de h. Así que vamos a poner paréntesis acá, menos 3 medios, evaluar la expresión de h, que es 1 menos x, por la derivada de h, por menos 1. ¿Y eso qué va a hacer? Este menos 1 va a interactuar con este signo menos que está acá enfrente para darnos la expresión final, que va a ser solamente 1 medio por 1 menos x
elevado a menos 3 medios. Equivalentemente, si es que lo pasamos de vuelta a raíz, eso va a ser 1 partido en 2 raíz de 1 menos x elevado al cubo. Bien, porque aquí, al pasar, perdón, aprovechar de contarles de aquí a acá, lo que estamos haciendo es este mismo camino que seguimos, pero al revés. El negativo lo transformamos en el denominador y la potencia fraccionaria la transformamos a raíz. Bien, pero para ustedes, y de verdad se los digo, les puede bastar, y para mí también me va a bastar, que dejen el ejercicio de esta manera, bien, con el exponente negativo. Así aprovechen de aplicar las mismas reglas que se usan cuando ustedes derivan funciones potencia o funciones polinómicas. Bien, súper. El último no lo alcanzamos a resolver, así que lo vamos a dejar para mañana junto con un montón de otros ejercicios que yo los voy a dar para que ustedes resuelvan con un poco más de libertad. Eso quiere decir que les voy a dar ejercicios y yo voy a revisarlos al final de la hora, bien, revisar su progreso. Así van a aprovechar ustedes de medir qué tan bien van y vamos a ver si es que es necesario reforzar algo en particular antes de la evaluación del martes de la próxima semana. Bien, aprovechen de preguntar entonces, tenemos un minutito antes de que cierre la sesión, en caso de que tengan dudas con respecto a eso. Pero fíjense, los pasos que seguimos en este ejercicio son los mismos que teníamos antes. Tener nuestra función, aquí la modificamos un poco solamente para aclarar un poco las cosas. Identificamos nuestra función interna y externa, las derivamos y después metimos toda la regla de cadena. ¿Cuál era la otra opción para hacerlo? Y aquí es, como les decía, donde el profe se puede poner un poco más maquiavélico. Esto lo pueden ver como 3 funciones juntas. ¿Bien? Esto es 1 partido en x, raíz de x y 1 menos x. Y esas 3 funciones van a estar compuestas una dentro de la otra. Bien, de eso voy a hablar yo creo en alguna guía de ejercicios que les dé. Bien, preguntas de acá. ¿Qué significa raíz cuadrada de u menos x al cubo? Esto no es una u, esto es un paréntesis y un 1. ¿Por qué el 2 por raíz de 1 menos x? Porque es la misma conversión que les dije que aparecía acá. Bien, y eso ocurre cuando este exponente negativo y fraccionario lo transforman de negativo al denominador y de fraccionario a raíz. Bien. Eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vamos a ver nuevamente en nuestra clase de mañana. Que estén muy bien, aprovechen la tarde y nos vemos mañana ambos cursos.